Bueno, pues yo hoy quería contaros una anécdota infantil. Bueno, infantil, sí, una anécdota. Porque recuerdo que cuando estaba en el instituto se la conté a un chico del que estaba enamorada, loca perdida, y se rió muchísimo. A lo mejor no es porque la anécdota fuera tan graciosa, pero la realidad es que se rió tanto, y lo recuerdo tanto esa risa y esa íntima satisfacción que a mí me provocó que algo que yo le conté le pareciera tan divertido, que os la quiero contar hoy aquí, no para que os riáis tanto, sino porque a lo mejor soy capaz de volver a escuchar, sea siquiera en mi cabeza, aquella risa que tanto me gustó. Resulta que en mi familia hubo varios pintores. De hecho, bueno, mi bisabuelo paterno era pintor, su padre también era pintor y el padre de su padre también. 3 generaciones de pintores. Nunca se había cortado esa facilidad para expresarse con los pinceles y con los colores. Fermín Cortaventura III, que era mi bisabuelo, ese fue realmente, de los 3 pintores, fue el que verdaderamente tuvo, bueno, un cierto renombre y un cierto empaque, pues en ese Bilbao de principios del siglo pasado. Bueno, relativamente conocido. Luego, pues mi abuelo, o sea, su hijo, mi padre, pintaban y no lo hacían mal, pero ya no tuvieron tanta facilidad. Toda esa facilidad para la pintura se cortó, ¡za!, radical, al llegar a mí. Siempre tuve fama de torpe. Pero no solo para la pintura, el dibujo, no, para cualquier tipo de trabajo manual. De hecho, desde bien pequeñita, desde que era una criaturita, hay que ser cruel para colgarnos como nos cuelgan desde bien pequeños y pequeñas, esas etiquetas que ya cargamos con ellas toda la vida. Acordaos, a que quien más, quien menos carga alguna etiqueta desde bien pequeñitos, ¿eh? Bueno, pues mi etiqueta era torpe. Cargar con eso toda la vida, cargar con eso delante de tus hermanos, cargar con eso delante de tus primos, cargar con eso en casa, en la escuela, es duro, ¿eh? Fijaros si sería que yo, tengo que reconocer que pues había una parte de verdad, se me daba muy mal el dibujo, se me daba muy mal, ¿qué os voy a decir? Pasar a limpio, o sea, mis cuadernos aquello era una cosa, escribir, pasar a tiralíneas los dibujos. ¿Os acordáis del dibujo técnico que había que pasar los dibujos a tiralíneas? Borrón. Esa era la historia de mi vida. ¿Qué vamos a hacer? Sin más, hasta el punto de que a día de hoy sigo escribiendo con lápiz. Mira, así no mancho y no me llaman guarra. Ya está. Bueno, pues ese era mi San Benito. ¿Qué le vamos a hacer? Por aquel entonces, la palabra dislexia, que a lo mejor era la que a lo mejor tenían que haberme puesto y a lo mejor me la tenían que haber tratado, bueno, pues como que se oía solo de vez en cuando por ahí, con la particularidad además de que esa palabra a mi madre, ¿qué queréis que os diga? Le hacía gracia. ¿Qué vas a ser disléxica, hija?, decía. Eres simplemente diferente. Y le hacía gracia, nunca le dio ninguna importancia. Y mi padre, el polo opuesto, le daba toda la importancia del mundo, de tal manera que yo pensaba, mi padre cree que disléxico igual a gilipollas, tonta del culo. Me lo hacía sentir así. Pero ¿cómo? ¿Sabéis, no? ¿A qué me refiero? Total, que hoy en día pues me habrían llevado, no sé, a un profesor especialista, un psicólogo X, pero en aquel momento pues bueno, pues no, sencillamente aquello fue. Yo por si acaso yo me unía al grupo de mi madre, yo prefería ser distinta antes de ser gilipollas, eso lo entenderéis, supongo que... Y bueno, ya está. Bueno, pues ¿qué pasó una vez? Aquí viene la anécdota, ¿eh? Esto era todo la introducción. ¿Qué pasó una vez? Pues que se convocó un concurso de pintura a nivel provincial, lo organizaba yo creo la Diputación o algo así, y además
era como un concurso de renombre. Aparte de que tenía buenos premios, no era solo quien ganase los premios, sino que se iba a hacer con los dibujos y pinturas seleccionados, se iba a hacer una exposición en la sala de la Diputación. Bueno, todos los colegios estábamos absolutamente revolucionados. En aquel momento, bueno, colegios, escuelas, revolucionados. Se planteó, claro, los profesores, parecía, yo qué sé, como que se jugaban el prestigio del colegio en ese concurso. Entonces ahí nos pusimos todos manos a la obra. Claro que nosotros sabíamos que en nuestra clase estaban Leire, Camacho y Antón Zavala, que eran pues los reyes del dibujo y la pintura. Sabíamos que de tener opciones iban a tener opciones ellos. Pero ¿qué queréis que os diga? Mucha gente de mi clase, y desde luego a mí, siempre me habían inculcado que lo importante es participar. Esa idea de que, bueno, vale, aunque no ganes, hay que participar. Por no hablar de que el dibujo también contaba para notas y no te presentabas, ojo. Entonces a eso había que tenerlo en la cabeza. Bueno, ¿qué pasó? Los profesores echaron el resto, bueno, el colegio en sí. Nos compraron unas láminas que solo aquello era una novedad que nunca habíamos vivido. Una lámina de A4, tamaño A4, pero gordita, la olíamos y todo. Aquello fue de unas pinturas de cera estupendísimas para que pintásemos el dibujo. Bueno, aquello, estábamos todos fascinados con la idea. Y había que hacer el dibujo en 2 clases, 2 jueves. Teníamos una profesora, Madame Dujardin, que era la profesora de francés, pero que era la que le tocaba, pues cuando había tutorías, estudio, faltaba algún profesor, era la que le tocaba cuidar. Yo creo que es lo que pasa cuando hay algún profe que tiene menos horas que los demás o algo así. Es el que le toca cuidar. Y a ella sabíamos que le daban 100.000 patadas tener que cuidar clases. Y encima tenía un carácter horrible, odiaba a los niños, así, nos odiaba. Fíjate que se apellidaba Dujardin, pues más que jardín, era más bien un campo de, no sé, de cardos, una mujer. Nos cuidó ese primer día. Yo decidí dibujar un barco pirata. Bueno, sí, me metí, nunca mejor dicho, me metí en un buen jardín. Porque claro, yo quería un barco pirata con sus piratas, con sus mástiles, con sus velas, con sus ojos de buey, con su banderita, con la calavera, todo. Madame Dujardin solía estar sentada en el asiento del profesor, y si había suerte, estaba ensimismada en sus movidas y en sus pensamientos y no levantaba cabeza de ahí. Eso era lo que nosotros deseábamos. Pero había veces, yo que sé por qué, a veces provocado por algún ruido más alto de la cuenta, alguna risa de alguien de la clase, o a veces sencillamente provocado por sus preocupaciones de persona adulta, ¿quién sabe? El caso es que de pronto le cambiaba el gesto, unía así el entrecejo, apretaba las mandíbulas y todos sabíamos que era el preámbulo de la tormenta. Se levantaba y ese día ocurrió, ese jueves del primer día del dibujo, se levantó. ¿Qué íbamos a hacer todos? Pues lo que siempre, ¿os acordáis lo que hacíamos siempre cuando pasaban estas cosas en clase? Intentar hacerte pequeña, pequeña, que no me mire, que no me mire, que no me vea, que no se pare a mi lado. Ocurrió. Venía caminando por el pasillo y se paró a mi lado. Yo físicamente noté que la tormenta, que ese rayo fulminante, se estaba fraguando encima de mi cabeza. Y así fue. Madame, no se sabe por qué, al ver mi dibujo montó en cólera. Entendí algunas palabras de toda la verborrea que soltó. Entendí basura, mierda y poco más. Cogió mi dibujo, lo rompió en 1000 pedazos y lo tiró a la papelera. Yo todavía pensé que iba a ser más grave, no sé, que me iba a agarrar de los pelos, que me iba a arrastrar por la clase. Pero en ese momento sonó la sirena, salvada. Al jueves siguiente había que seguir con el dibujo, en mi caso, volver a empezar. Me entregaron, eso sí, una lámina impoluta nueva
y me puse a dibujar. Dije, ya no lo voy a intentar con un barco pirata, lo voy a intentar, pues, no sé, con un castillo medieval. Y claro, me vine arriba también. Yo quería mi castillo medieval con sus almenas, con sus torreones, con sus arqueros, con su puente elevadizo y con sus ventanas alargadas. Hasta quería marcar las piedrecitas. Claro, ese día ya Madame estaba ya decidida a venir a mi sitio en cuanto viera que mi dibujo estaba avanzado. Yo lo sabía. Y así fue. Y pensé, me lo rompe otra vez. Vino a mi lado. Otra vez lo mismo. Esto es que tenéis, mierda, el dibujo es nada. Lo cogió, lo tiró al suelo y lo pisó. Pero no pasó de ahí, se marchó. Entonces yo recogí el dibujo del suelo y cuando ya mis compañeros, ya se acababa la clase, era mi última oportunidad. Yo era incapaz de pensar que podía... ¡Hala, mira, me los ha estropeado mis 2 dibujos! Pues mira, no me presento. No, eso no entraba en mi cabeza en ese momento. Por lo que os he dicho al principio, por lo que fuese. Entonces yo tenía que presentar algo. Pero no que lo viera ella, porque me lo iba a destrozar otra vez. Entonces, aprovechando que se montó un revuelo, que mis compañeros estaban todos entregando sus dibujos y dejándolos encima de la mesa, yo cogí una pintura amarilla y una pintura blanca, hice así... Y luego con la blanca alrededor... para emborronar de alguna manera ese castillo y que no se viera y que tampoco se notasen de paso las pisadas de Madame Dujardin. Y lo entregué, pero no arriba del todo, claro. Lo colé por el medio para que no se enterara nadie. Cuando llegó el día de la entrega de premios, que era en un salón de actos allí precioso, la presidenta del jurado, una mujer altísima, una mujer elegantísima, la recuerdo perfectamente, me nombró. Fui, me acerqué, subí al escenario, le quedaba a la altura de su cadera, más o menos, o de su cintura. Miraba así, pensando, ¿se van a reír de mí o algo? Y ella dijo, es increíble, no la pierdan de vista, dijo. No la pierdan de vista. ¡Qué originalidad! ¿A quién, si no, a qué niña de esta edad se le ha podido ocurrir dibujar, además en un estilo completamente personal y abstracto, un huevo frito? Aquel día comprendí de un plumazo lo que era el arte contemporáneo, las vanguardias, los fraudes también, ¿por qué no decirlo? Yo había pretendido dibujar un sol, pero desde ese momento estuve perfectamente orgullosa de mi huevo.